y desde mi alma brota una alabanza. Aleluya al Cordero. Aún hay bebés en Cristo, hay niños, hay recién nacidos, hay adultos, hay jóvenes. Y de eso les quería hablar hoy. El Señor puso en mi corazón que compartiera con ustedes esta palabra, que siempre la palabra que se comparte primero le llega al que la va a compartir. Al menos a mí me llegó primero. Yo quería, cuando yo empecé de verdad en los caminos del Señor, que fue aquí a Nuevo Comienzo, yo ya conocía del Señor, pero nunca lo tomé en serio hasta que llegué aquí a Nuevo Comienzo. Y yo pensaba en compartir, yo soñaba con predicar y decía, algún día yo voy a llevar un mensaje que nadie haya llevado, algo de lo que nadie predique, algo que impacte, algo que sea nuevo. Y dije, entonces necesito otra Biblia, porque 2000 años predicando a Cristo, yo creo que todo ya se ha predicado, ¿verdad? Ya todo se ha de haber hablado. Pero el Señor me puso algo en el corazón que primero me llegó a mí, en mis esfuerzos de yo querer hacer algo para el Señor, en mis propias fuerzas. Me encomendaron el ministerio de los jóvenes y intentaba en mis fuerzas, en lo que yo sabía, en lo que yo conocía, en lo que yo pensaba. Pero el Señor me dice, por ahí no es. Estás mal. Tú no lo vas a hacer, lo voy a hacer yo. ¿Verdad? Entonces, me dice, y si buscamos en 1 Corintios 3, del 1 al 4, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra, por favor. ¿Me indican con un amén cuando estén listos? La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pues diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? Oramos. Amén, gloria a Dios. Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nos edifiques por medio de ella, Señor. Tú sabes el propósito por la que nos la has traído, Señor. Te pido que disciernas nuestros corazones, Señor. Que aún, Señor, alejes de aquí, Señor, cualquier espíritu de distracción que venga a poner, Señor, barreras sobre tu palabra, Señor. Que abras el entendimiento de mis hermanos, Señor. Y te pido que refrenes mi boca, Señor. Por si hay algo, Señor, que tú no quieres que yo diga, Señor. Que me tapes la boca en ese momento, Señor. Y ponemos este momento en tus manos, Señor. Que seas tú hablando a tu pueblo, Señor. Señor, yo renuncio a mí, Señor. Y que seas tú tomando control de mí, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hay dos imágenes que yo quisiera que ustedes hicieran, ¿sí? Que se imaginaran. En un lado tenemos un bebé de unos 8 meses. Sentado en su sillita, comiéndose su papilla, ya media papilla ya está en la charolita, ¿verdad? De la sillita, de su periquera, ya la mitad ya no está en el plato, sino en la charola, todo el pecho aquí lleno de papilla, en el pelo, todavía no habla y vas llegando del trabajo a la casa, y te encuentras al bebé y te dice, papá, y con las manitas así, qué tierno, ¿verdad? Muy tierno. Ahora la segunda imagen también, sentado en la sillita, con la papilla en medio plato, en el pecho, en el pelo, pero ya no es el bebé, es un adolescente de 15 años. Y va y ve y te dice, papá, ¿qué vas a hacer? Al primero llegas y lo cargas y le das un beso, no te importa qué tan sucio esté, ¿verdad? Pero ya el grande como que le dices, hey, ¿qué te pasa? ¿Qué traes? ¿Qué está mal contigo? Eso no es normal. Y de hecho de eso es de lo que nos habla aquí Pablo. Nos presenta a los hombres carnales y a los hombres espirituales. Nos dice cómo son en la carne, ¿verdad? Antes de esto nos explica en 1 Corintios 2, si me acompañan, está atrásito. 1 Corintios 2, versículo 14 y 15. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, ¿verdad? Entonces nosotros como espirituales ya vemos las cosas diferentes. Nos regalan un cuadro y lo vemos y, oye, este cuadro trae algo que no me gusta, algo en el espíritu me dice que no es bueno, ¿verdad? Y el hombre natural no, el hombre natural ve lo que ve físicamente, ¿verdad? Le regalan un cuadro aunque traiga la imagen del mismísimo enemigo, pero para él está bonito y va y lo cuelga en su casa, ¿verdad? Amén. Y él le está entregando la casa al enemigo. En cambio, los espirituales tenemos que ver las cosas con otros ojos. Más adelante nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo en el versículo 16. Nosotros ya no pensamos como nosotros, dice la palabra, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Nosotros ya no vemos las cosas por lo natural, nosotros somos sobrenaturales, nacidos en el Espíritu. Pero ahora, ¿de verdad estamos en el Espíritu? Porque nos dice, ¿verdad? Habla de dos personas, nos está hablando como de un hombre que entra en una tercera clasificación. No es natural, no es espiritual, sino que es un hombre espiritual carnal, ¿verdad? Porque dice, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, que eso nos convierte en hombres carnales o espirituales. Le está hablando a cristianos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les dice hermanos y niños en Cristo. Obviamente son cristianos, son hermanos en la fe, pero les está diciendo, entre ustedes hay celos, contiendas y disensiones. Entonces es un cristiano carnal, que es donde nosotros debemos de vernos en esa lista, ¿verdad? Hay una lista de obras que son de la carne, que más adelante lo vamos a presentar, que es donde vamos a ver cómo es que somos, en dónde estamos caminando, en la carne o en el espíritu. En el versículo dice, de manera, hermanos, que no puedo hablar, sino, bueno, hay una definición de carnal. Esta definición está sacada del diccionario Vine, que es un diccionario muy confiable de términos bíblicos. Dice carnal, posesión de la naturaleza de la carne, sensual, controlado por los apetitos animales, gobernado por la naturaleza humana y no por el Espíritu de Dios. Y cuando habla de la naturaleza humana, sabemos que nosotros por naturaleza somos pecadores. O sea que el hombre carnal no va a salir nada bueno de él. Porque nosotros, si se acuerdan, cuando estábamos en el mundo, las cosas del Señor las veíamos como locura. Nosotros buscábamos nuestra comodidad, nuestra forma de vivir, que satisfaciera nuestros apetitos animales. No sé si se acuerdan de Nabucodonosor, cuando fue entregado a sus deseos carnales. Fue entregado a sus deseos carnales y cómo vivía, como una bestia en el campo, alimentándose de la hierba del campo. Eso, ahí nos encontramos con un verdadero ejemplo de lo que es carnalidad. Y hay que tener cuidado, hermanos, cuando gana la carne, cuando la carne gobierna, es muy difícil salir de ahí. Ahora nos habla también de un alimento, ¿verdad? Como dice, son cristianos y claros. Entonces nos habla del alimento que dice, os di a beber leche y no vianda. ¿De qué estamos hablando en esto? La leche, algunos lo describen como las cosas fáciles de la palabra de Dios, y el alimento sólido como las cosas más difíciles. Pero hay otros comentaristas que dicen que la leche es lo que Jesús hizo en la tierra, y el alimento sólido es lo que hace ahora en el cielo. Porque sacado de Hebreos 5:12, si gustan acompañarme o hacen notas. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa en la leche es inexperto y en la palabra de justicia, porque es niño. Aquí, desde el 5, nos empieza a hablar del sacerdocio de Cristo, de lo que Cristo está haciendo ahora en el cielo, cuál es el sacrificio que Él presentó para nuestra propiciación, para que nosotros gocemos de esa libertad que ahora tenemos. Y aquí es donde empieza a explicarlo, pero Él se tiene que detener, porque dice, yo ya no les puedo explicar esto porque para ustedes no lo entienden, porque aún son niños en Cristo, como nos estaba hablando hace rato en 1 Corintios. Entonces, son niños en Cristo, entonces nosotros no podemos seguir al siguiente paso, que es meternos a lo sobrenatural.
Cuando nosotros, ¿quién ha visto? La pastora tiene una unción tremenda. ¿Quién lo ha sentido? Y todo eso es para nosotros, no nada más para la pastora, no nada más para el pastor, para los que ministran, es para todos. Hay algo que está deteniéndonos, hay una barrera que está todavía entre nosotros y la completa llenura del Espíritu Santo. Es por eso que muchos de nosotros decimos, ¿por qué mi ministerio no progresa? ¿Por qué yo no paso de este nivel? ¿Por qué yo sigo hablando de lo mismo todo el tiempo? ¿Por qué yo no puedo entregarme a mi ministerio como muchos hermanos lo hacen? ¿Verdad? Porque dice, nos describe de una forma diferente. En 1 de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, ¿verdad? Y los que han tenido bebés saben lo que es eso, ¿verdad? Como por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba mi bebé bien recién nacido, estaba llorando por la leche. Yo llegaba, doblaba el dedo y se lo ponía en su cachetito y él lo buscaba como si fuera la mamila. Entonces así de esa forma nos dice, ¿verdad? Que nosotros debemos buscar la leche espiritual. Amén. ¿Verdad? Y dice, cuando alguien ha nacido del Espíritu, necesita del Espíritu, ¿verdad? Se necesita alimentarse del Espíritu, ya no de cosas de la carne, sino cosas del Espíritu. Y de momento nos encontramos con hermanos que dicen, está todo el tiempo en el estudio, viene el jueves a la oración, está el viernes, pregunta qué debe de hacer. Este hermano está avanzando mucho, está caminando a pasos agigantados, porque se está nutriendo con las cosas del Espíritu, no con las cosas de la carne. Ahora también dice, está bien, busquemos la leche, ¿verdad? Pero la leche no es suficiente. ¿Qué pasa de un bebé que todo el tiempo leche? Yo me acuerdo en mi pueblo había un niño de 3 años que todavía tomaba leche materna. La mamá se pulcaba, tomaba pulque y se quedaba dormida. Ahí donde se quedaba llegaba el niño y se le pegaba. Y si lo veían era un niño que la verdad no estaba bien desarrollado. Era un niño que todavía reaccionaba así como mareado, ¿por qué? Porque solamente seguía alimentándose de leche. Y es lo mismo que pasa con nosotros, venimos lechita y lechita y lechita y no conocemos lo que más adelante nos habla aquí en Hebreos 5, son las doctrinas fundamentales. Alguien, no quisiera sonar cruel, pero ¿alguien me podría decir cuáles son las doctrinas fundamentales que nos habla en Hebreos 5? Al menos yo cuando llegué a la iglesia le dije a la hermana Edith, hermana, yo necesito aprender más, dígame qué es lo que tengo que aprender, ¿verdad? A veces si no aprendemos es porque no queremos. La información, el ministerio aquí está, aquí hay leche espiritual, aquí hay alimento sólido, todo está en lo que nosotros buscamos. Yo le pregunté a la hermana Edith, hermana, yo necesito saber más, yo quiero saber más de la palabra de Dios, pero no quiero meterme a algo más profundo sin antes entender qué es los primeros rudimentos. Ella me regaló un set de 6 CDs, que hasta ahorita los tengo y me los escuché una y otra vez hasta que entendí cuál era cada una de las doctrinas fundamentales, ¿verdad? Como dice la palabra, que el hombre necio edificó en arena y el hombre prudente edificó en la roca. Entonces, ¿en dónde estamos edificando nosotros? ¿En la roca o en la arena? La roca es Jesucristo. En muchas partes nos las pone así, como Jesucristo es nuestra roca. Es donde nosotros estamos fundamentados. Ahí es donde nosotros debemos de plantar nuestra fe en Jesucristo. Ahora, un hombre caminando en carnalidad, es que es imposible que siga el siguiente paso. Si nosotros seguimos caminando en esa carnalidad de decir, pues hoy sí vengo, pero mi carne, sí tengo ganas de ir, pero mi carne me gana. Tengo ganas de quedarme a ver el fútbol, tengo ganas de quedarme a ver la novela. El día de oración, no sé qué, ojalá estén orando en su casa, pero yo les puedo decir que las cosas más grandes que han pasado en mi vida en el cristianismo se han dado en los jueves de oración y los sábados de la oración de varones. No sé si se acuerda el pastor, el hermano Cristian estaba, el hermano Alberto. En mis primeros sábados de venir a la oración de varones, yo todavía traía mi pelo largo, traía mi barba, y me dice el pastor, ¿de verdad ya entregaste tu vida a Cristo? Y digo, pues yo hice la oración, ¿no? Yo creo que ya. Pero dice, hay algo más que tiene que pasar, y tiene que ser el encuentro cara a cara con Jesucristo, de decirle, Señor, yo me pongo de rodillas ante ti, rindo mi vida a ti, muero a mi carne y recibo tu espíritu. Yo recuerdo que ese día llegué, me dice el pastor, ¿quieres nos ponemos de rodillas y oramos por ti? Yo, por favor, está bien, muchas gracias. Y oramos, y la verdad lo hice con poca fe, pero estando de rodillas el Señor tocó mi corazón, me quebranté ahí mismo, me postré, no pude quedarme de rodillas, me postré. El Señor cambió mi vida en ese momento. Al siguiente domingo llego sin barba, con el pelo corto,
un poco tarde, ¿verdad? Porque se me hizo tarde en la peluquería, pero llego completamente transformado. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Le entrego mi vida al Señor y le digo, Señor, lléname, ya no quiero ser carnal, porque yo buscaba verme bien yo, según yo me veía bien, ¿verdad? Me veía bien, pero bien mal. Y yo le quería entregar mi vida completa al Señor. El Señor no puede usar algo así. El Señor tiene que lavar la vasija, a veces la tiene que romper para hacer una nueva. Y nos duele, porque me acuerdo desde esa vez empezaron a pasar cosa tras cosa. Yo era un hombre muy mal hablado, de mi boca no podía salir 2 palabras limpias sin una mala palabra, ¿verdad? Y ella lo sabe, y un día de momento dice, oye, como que no has dicho ni una grosería, de veras, ¿verdad? Y yo me había dado cuenta que el Señor ya estaba actuando en mi vida. Pero desde que uno dice, Señor, yo te abro mi corazón, entra en mí y saca lo que a ti no te sirva. Lo que a ti no te sirva. Y llegó el momento en que yo digo, Señor, ¿qué es lo que no me sirve? Pero Él no me dijo nada, simplemente lo quitó. ¿Por qué? Porque es cuando uno le entrega el corazón a Cristo. Efesios 2:2, si me acompañan, por favor. Lo que les hablaba del caminar en la carne, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nosotros cuando andamos en la naturaleza, yo les puedo decir eso de la ira, ¿verdad, pastora? ¿Se acuerdan? Cada mínimo 2 veces al mes veníamos a consejería, porque ya me había peleado yo con mi esposa por causa de mi ira, que mi ira es mi carnalidad causada por la carne. Veníamos aquí, pastora, necesitamos consejería porque ya nos peleamos, pastora, necesitamos consejería porque ya pasó esto, ya pasó el otro, ya pasó aquello. Y hasta que no hay un encuentro personal con Cristo y te toca el corazón, te lo saca, lo limpia y te lo vuelve a meter, ahí es donde tú dices, wow, Señor, aquí estás trabajando. Amén, amén. Señor, estás haciendo algo diferente en mi vida. Pero ahora, ser niño tampoco es tan malo. Estoy hablando de los hermanos, ¿verdad? Que ya están un poquito más avanzados en la fe, que no damos fruto, porque pues todavía andamos en la carnita. Pero también habla algo de los niños, ¿verdad? Ser niño no es tan malo. Porque hay bastantes niños aquí, ¿verdad? Hay bastantes niños en Cristo. Nos dice 1 Corintios 13:11. Más adelantito de la primera que leímos. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido, y ahora permaneceré en la fe, esperanza y el amor. De estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Verdad? Nosotros como niños decimos, oye hermano, y todo lo que está hablando usted no lo entiendo, ¿verdad? Pero no es malo, porque por eso mismo aquí dice, busquen la leche como niños recién nacidos para que crezcáis como salvación. Están a tiempo, hermanos. Amén. Los que están niños en Cristo están a tiempo. Busquen más las cosas del Señor. Amén. Porque después nos acostumbramos a venir cada domingo, ¿verdad? Nos hacemos cristianos domingachos. Y venimos nada más los puros domingos. Y el puro domingo. Y la bendición, yo les digo, por experiencia, la bendición más grande me la he llevado los días de oración. Así es. Sí, la palabra nos edifica, pero nos edifica a un poco morir a la carne, pero despertar al espíritu es otra cosa. Sí, así es. ¿Verdad? No podemos estar secos, ¿verdad? Si va a morir algo, algo tiene que salir. Amén, No amén. podemos quedar en ceros. Sí, así es. En el versículo 3 ya nos hablan como contiendas, ¿verdad? Como niños.
Él nos dice, porque algunos dicen yo soy de Pablo, ¿verdad? Yo soy de Apolos. Y eso lo vemos a veces entre la iglesia, ¿verdad? Que dicen, no, pues es que yo me junto más con la pastora, no, yo me junto más con la hermana Edith, yo me junto más con este hermano, yo me junto más con esta otra. Estamos entrando como niños, ¿verdad? Porque dice el niño, mi papá gana más dinero que el tuyo. El otro dice, oh, yo soy Hulk, no, yo soy Iron Man, yo te gano, yo soy más fuerte que tú, ¿verdad? Así nos vemos como niños, contendiendo entre nosotros, ¿verdad? Cuando dice, mi papá le gana al tuyo, está diciendo, mi pastor es mejor que el tuyo. Aún entre iglesias nosotros, ¿verdad? Decimos, hey, en tu iglesia no hablan tanta verdad como en la mía, ¿verdad? Estamos como niñitos, la verdad. Y si en una iglesia alguien está edificando su vida, alguien está creciendo, gloria a Dios, ¿verdad? Muchas veces nosotros, en lugar de evangelizar a los hermanos en Cristo, perdón, de evangelizar al mundo, evangelizamos a los hermanos, diciéndole, ven a mi iglesia, ¿verdad? ¿Verdad? Al enfermo, al sano no tenemos que llevarle médico, tenemos que llevarle al que está enfermo. Amén. Evangelizar a los que no conocen de Cristo, a los hombres naturales. Amén. Que tanta naturalidad hay en la calle, ¿eh? Sí. Yo no sé si no se han dado cuenta, a veces dicen, no, que miren en África, que miren en México, cuánta pobreza hay. Yo les invito un día que vayan a mi trabajo, aquí por la calle 5, ahí al menos unos 50 hombres pasan al día, recogiendo fierro, recogiendo latas. Y como dijo el hermano Gamaliel, nosotros decimos, ay, este flojo no quiere trabajar, ¿verdad? Pero no sabemos qué hay detrás de la historia de cada persona, ¿verdad? Dice, para que crezcáis para salvación, ¿verdad? Dice la palabra, en lo que les estoy diciendo. En primera de Pedro 2:2 dice, deseen como niños recién nacidos de leche para que crezcáis para salvación. Crezcáis para salvación no es para la salvación propia, sino para la salvación del mundo, ¿verdad? Se me vuelan mis notas. A ver, ahora vamos a Romanos 7:14, porque vivir en la carne, aún Pablo también lo vivió en la carne, y ahí nos los dice. Romanos 7:14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto en mi carne, no mora el bien, porque el querer bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y muchas veces nos sentimos así, ¿verdad? Sí. Hoy en la iglesia hablaron algo bien bonito, que no debo de contender con mis vecinos. Y llegando y están en nuestro estacionamiento y, vecino, ¿qué trae? ¿Por qué está en mi estacionamiento? Y unos pitidos ahí, ¿verdad? Y el vecino ya está, ¿y este qué? Y en la iglesia nos acaban de decir, oh, pero es que hacer el bien no está en mí, ¿verdad? Nuestra naturaleza es pecaminosa. Y dice, ¿cómo voy a salir de esa carnalidad, verdad? ¿Cómo voy a hacer yo lo bueno si hacer lo malo está en mí? Pero más adelante dice, ¿verdad? Miserable de mí, pobre de mí. Hay otra versión que dice, soy un pobre desgraciado, ¿verdad? Por eso mismo, porque no hago lo que quiero hacer. ¿Qué va a pasar de mí? Y se tiene compasión del mismo. Es decir, ¿qué va a pasar de mí? Pero nos hace una respuesta muy sabia, una pregunta muy sabia que nos tenemos que hacer todos cuando estamos viviendo en esa carnalidad, cuando decimos, no puedo dejar esto que estoy haciendo, no puedo dejar este pecado, esta cadena que me está atando a pecar, que no me deja seguir al siguiente paso de lo espiritual. Que nosotros tenemos que hacernos un autoanálisis de qué es lo que estamos haciendo mal para poder
glorificar el nombre del Señor en lo espiritual, en lo sobrenatural. Y se hace esta pregunta tan sabia que el que se la haga de verdad encontrará el camino verdadero a morir de la carnalidad. Y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Verdad? Si vemos ahí lo principal, lo que a mí me encanta, que dice ¿quién? ¿Verdad? No dice ¿qué me librará? ¿Qué amuleto debo de traer? ¿Cuántos Aves Marías tengo que rezar? ¿Cuántos Padres Nuestros tengo que decir? ¿Verdad? ¿Qué iglesia es a la que tengo que ir? ¿Verdad? No nos dice qué sacrificio tengo yo que hacer, qué penitencia tengo que tomar. Nos dice ¿quién me librará? Amén, amén. En el versículo 25 nos dice, y algo que yo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente de siervo en la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Verdad? ¿Quién nos librará? Jesucristo, hermano. Solamente viniendo y rindiendo nuestra vida a Jesucristo vamos a morir esa carnalidad. Orando al Señor, diciendo, Señor Jesucristo, por tu sacrificio, porque yo sé que tú pagaste para que yo no tenga estas cadenas. Amén. Solamente venirnos y rendirnos ciegamente ante Él y hacer solamente la voluntad del Señor. Amén. ¿Verdad? Nos vamos a Gálatas 2:20, por favor, hermanos. Les digo, si me adelanto un poco y lo leo, pueden tomar notas. Y en su casa leen los versículos, los buscan y meditan en la palabra, que es lo principal que debemos hacer. Amén, amén. Muchos no lo hacemos, venimos y escuchamos la predicación. ¿Verdad? La predicación y ya fue. A ver qué viene el domingo, a ver qué viene el viernes siguiente. Hay que meditar un poquito más en lo que escuchamos, porque Amén. cuesta hacer una predicación, hermanos. Amén, amén. Y tenemos que valorar ese trabajo de los hermanos. Yo decía, ¿por qué el hermano, la hermana o el hermano nada más viene y se queda, y está leyendo y se queda parado y no habla por un ratito? Pero es difícil, es difícil predicar, lo reconozco, pero el Señor es el que habla, no nosotros. Amén. Se había dicho Gálatas 2:20, ¿verdad? Amén. Antes de leerlo yo les quiero decir, perdón, discúlpenme, hay que hacernos un autoanálisis, les decía hace rato, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, oye, pero pues yo sí hago el bien, ¿verdad? Yo sí hago esto. Pero hay una lista que nos deja Pablo en Gálatas 2:20. No, perdón. Es Gálatas 5. Dice, con Cristo juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Verdad? Cuando venimos y hacemos la oración de fe y tenemos ese encuentro cara a cara con Jesucristo, que yo les he dicho que al momento de decir, Señor, ok, hasta aquí rindo mi vida. Hice la oración un día, ¿verdad? Pero llega el momento en que uno dice, no estoy caminando bien. Amén. Hay algo que no pasa. Así es. ¿Por qué hice la oración y no pasó nada? Porque hay hermanos que hacen la oración y quiebran en llanto y se arrepienten al momento. ¿Por qué no pasó nada? Cuando reciben el sacrificio de Cristo, cuando Cristo murió se rompió el velo, ¿verdad? Amén. Se rompió el velo del templo y eso dejó en descubierto la presencia de Dios para que nosotros pudiéramos tener acceso a ella. Amén. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo, el velo de nuestro corazón se rompe, el velo que no nos deja ver la presencia de Dios. Cuando decimos, ok, Jesucristo, acepto el sacrificio que hiciste en la cruz, ese velo se rompe de verdad. Mientras no podemos decir eso, que hagamos la oración de fe 20 veces, si no lo hacemos de todo corazón y no nos arrepentimos de todo corazón, no aceptamos ese sacrificio del Señor, nada va a pasar. Hay que hacerlo en el espíritu, no en la carne, ¿verdad? No debemos de orar de dientes para afuera. Sí, de la boca se confiesa para salvación, ¿verdad? Pero la salvación viene por fe y no por obras. Ahora dice aquí las obras que están en la carne, ¿verdad? Vivo en la carne. Lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, de que murió, no es lo mismo vivir en la carne que vivir conforme a la carne. Aquí todo el tiempo estamos viviendo en la carne, ¿verdad? Pues entonces, ¿cuándo vamos a dejar de ser
carnales y estamos todo el tiempo en la carne. Suena imposible dejar de hacer las cosas de la carne. Más ahora, hay dos formas diferentes: vivir en la carne y conforme a la carne. En la carne es lo que dijo hace rato Pablo: lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Eso es lo que es vivir en la carne. Como me dijo una vez una persona, ¿verdad? Ahora que vives con Cristo, ¿pecas a gusto? Yo como que no, ¿verdad? Ya sé que pequé y viene el sentimiento de remordimiento para que después venga el arrepentimiento. Más ahora cuando uno vive conforme a la carne, pues qué tanto es tantito, ¿verdad? Hasta sabe rico. Yo les digo porque cuando empecé a venir a la iglesia yo todavía fumaba marihuana, lo que les dijeron hace rato, y de vez en cuando decía: voy al servicio, pero para entenderlo bien, bien bonito, me echo unos toques antes de entrar. Es lo que yo decía. Y yo pensaba que estaba bien, ¿verdad? Ahora, cuando tengo ese encuentro con Jesús, ese verdadero encuentro el día de la oración de varones, antes de yo fumar, empecé a sentir temblorina y a decir: esto no es de Dios. Amén. Esto no es bueno, esto no me edifica, esto me está destruyendo. Y ese fue el último día que yo pensé en volver a hacerlo. Ahora ni siquiera lo pienso, ni siquiera se me antoja, ahora lo repudio. Y le digo a los jóvenes, me pregunta a mi hermano, porque él también está en la misma cadena, él no ha salido y él le ha costado más que a mí, porque él lo ha intentado en la carne. Y me dice: oye, pero si en la Biblia dice que pues comer de toda hierba verde toda hierba verde, siempre y cuando dando gracias a Dios, hacerlo con acción de gracias, pues ¿qué pasa si la preparo y digo: gracias, Señor, por esta hierba verde? ¿No? Pues no es pecado, ¿verdad? Y le digo: ¿de verdad estás hablando eso? Y dice: pues ahí dice, ¿no?, que dar gracias a Dios por toda hierba verde y así la podéis comer. Y yo: ay, carnal, porque él sí es carnal. Ay, carnalito, le digo. Ok, le digo, la palabra de Dios dice: ¿cuál es el primer mandamiento? Le preguntan a Jesús, ¿verdad? ¿Cuál es el primer mandamiento? Y dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu cuerpo, con toda tu alma y con toda tu mente. Digo, cuando estás fumando, cuando estás bajo el efecto de la marihuana, tu mente ya no es tuya, ya no es normal. Entonces ya no estás amando al Señor con toda tu mente, ya está tu mente distorsionada. Entonces estás pecando, estás fallando el primer mandamiento más importante que vino a poner Jesús en la tierra: amar al Señor con toda tu mente. Y no lo estás haciendo, tu cuerpo ya no es tuyo, tu mente ya no es tuya. Si tú no lo sabes, todas las drogas son espirituales. Todo es algo que, todo lo que te afecta en la mente es algo donde se libran las batallas espirituales, es solamente en la mente. ¿Y qué es lo que te mueve la droga? Te mueve la mente. Entonces estamos hablando de demonios adentro de una sustancia, escondidos en una sustancia. Son cadenas. Ahora dicen: no, es que no es adictiva. Ok, ¿por qué no lo dejas? Te pongo un reto: deja de fumar un mes. Y dicen: no, pero es que la extraño. Entonces ya estás siendo adicto. O tal vez no es adictiva, pero es una cadena de demonios que traes en las patas. Amén, así es. Así le hablo a mi hermano, le digo: porque tú sientes que vuelas, pero lo único que está haciendo el enemigo es te agarra de esa cadena y te empieza a dar vueltas. Así es. Y quedas en el mismo lugar. ¿Quieres volar de verdad? Acepta a Jesucristo. Aleluya. Ahora les decía, vivir a la carne no es lo mismo que vivir conforme a la carne. Esto lo vemos en Romanos 8:12. Dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces aquí encontramos una respuesta, ¿verdad? De que buscar al Espíritu. Tal vez la carne no va a dejar de atacarnos, porque la carne es un enemigo que nos ataca, y es prácticamente dormir junto al enemigo, ¿verdad? Porque es el que más nos conoce, es lo que utiliza el enemigo para atacarnos. Pero nos habla de muerte, ¿verdad? Nos habla: si vives conforme a la carne, vas a morir. Y eso es duro. Morir no nos habla de que pues, vamos a estar en una caja de muerto y nos van a enterrar,
Si nos recordamos cuando vino el pecado por primera vez al hombre, nos vamos hasta Génesis, le dice el Señor a Adán: de este árbol no comerás, porque el primer día que comas vas a morir. Y vino el enemigo y nos hace esa duda, ¿verdad? Nos siembra esa duda: no vas a morir, tú vas a seguir vivo, no vas a caer, nada más vas a ser conforme a Dios, vas a conocer lo que sabe Dios, vas a ser como Dios, tú no vas a morir. Y me encontré una vez con una persona que es satanista y dice: tu Dios es mentiroso. Le digo: ¿por qué es mentiroso mi Dios? Dice: porque dice, el día que comas de esta fruta morirás. Satanás es bueno porque viene a revelar la verdad, porque no murió. Le dijo que es mentira. Ok, ¿cómo sabes que es mentira? Él está vivo en la carne, pero ¿qué pasó con nuestro espíritu? Murió. Porque ¿qué significa muerte? Le digo: tienes que indagar un poco más. Muerte significa separación. Hasta aquí diste, ¿no? Dice: si vives en la carne, morirás. Nos va a pasar lo que le pasó a Adán y a Eva, que fueron echados del huerto del Edén. Ahora, toda esta palabra se le está hablando a cristianos, ¿verdad? Esto no se le está hablando a gentiles. Cuando leemos un poco más de Romanos, es una carta escrita a una iglesia ya fundamentada, una iglesia ya un poco avanzada. Esto nos lo está hablando a nosotros como pueblo de Dios. Nosotros tenemos que morir más a la carne. ¿Por qué? Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos, nos viviremos separados de Dios. Y vaya que es duro vivir separado de Dios. Es muy duro porque no sabes ni para dónde vas. Es más, no sabes si vas o si vienes. Así es. No sabes ni dónde estás parado. No sabes qué va a pasar el día de mañana. Cuando todavía no conocíamos de Cristo, pensábamos en la muerte y nos quedaba una duda muy fuerte. Al menos a mí me pasaba. Yo pensaba: ¿y si me muero, qué va a ser de mí? ¿Será cierto que hay un lugar eterno? Y si no, ¿qué va a pasar? ¿A dónde voy? Cuando se muera un familiar, y me ponía a pensar: ¿y a dónde está él ahorita? ¿Dónde queda ese espacio que él dejó? Pero si vamos a la palabra de Dios, nos dice que hay dos caminos, ¿verdad? El cielo o el infierno. Y yo creo que si después de la muerte estamos separados de Dios, aquí es donde nosotros podemos regresar al camino de Dios, restaurar esa relación que tal vez muchos de nosotros hemos roto, ¿verdad? Tal vez venimos a la iglesia, nos sentamos, aplaudimos, escuchamos la palabra y nos vamos, pero ¿qué hay en tu intimidad con Dios? En esa espiritualidad, en ese renacer, en ese avivamiento. Y me da tristeza hablar de esto porque nosotros decimos: ¿por qué no hay avivamiento en los jóvenes? ¿Verdad? ¿Por qué pasa? ¿Por qué los hermanos están muy apáticos? ¿Por qué necesitamos siervos acá y nadie quiere servir? ¿Por qué no hay obra fuerte en las cosas del Señor? Muchos tenemos llamados de pastor, de evangelistas, pero ¿por qué no pasa? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Por qué seguimos en donde mismo? Debiendo ser ya maestros, ¿por qué tenemos necesidad de que se nos vuelva a enseñar leche espiritual? Dice: se han hecho tardos para oír. Por tanto, tengo que detenerme de hablar de cosas más profundas, porque se han hecho tardos para oír. Nos han hablado tanta leche espiritual, bastante leche, que nos hemos olvidado de dar el siguiente paso, porque queremos vivir en nuestra carnita. Como es confortante, pero hay caminos que al hombre le parecen de vida, pero su final es de muerte. Amén. ¿Verdad? Decimos: unas horitas extras, ¿verdad? A fin que el Señor espera. Pero tener cuidado con las zorras pequeñas. Amén, amén. ¿Verdad? Una horita extra en el trabajo es una zorra muy pequeñita, que luego se hacen 2, que luego se hacen 3, que luego se hacen otro trabajo más, ¿verdad? De momento decimos: pues una cervecita, ¿no? Que tiene, sí, otra zorrita pequeña. Después ya no es una, después son 2. O después ya es una cerveza y un cigarro. Y después un cigarro y una cerveza, y seguimos en lo mismo. Yo le doy gracias a Dios que me guarda de todos esos vicios, porque no sé qué pasaría si mi carne me llegara a derrotar un día y yo regresara a todo eso que yo vivía antes. Sería peor. Sería peor, 5 veces peor. Sí. Yo fui liberado aquí, hermanos, aquí, ¿se acuerdan? Sí. Fui liberado aquí.
5 son 7 veces peores. Imagínense, si era malo, soy liberado, y vienen 7 demonios y peores. Ya no voy a estar yo ayer, hermano. El Señor nos guarda, hermanos, de regresar a los malos caminos. Y si todavía no están bien plantados en la fe, yo les invito, como dice aquí, ¿verdad? Hay una falta de esperanza, ¿verdad? Cuando vemos en Efesios 4:12, perdón. Me cambié mis notas, hermanos, disculpen. En Romanos 8:6, perdón. Un poquito atrás de lo que acabamos de leer hace rato, dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido esa muerte espiritual? Amén. Cuando decimos: Señor, ¿por qué no me hablas? ¿Por qué no me das respuesta? ¿Por qué paso este problema y tú no me dices nada? No me dices a dónde voy, para allá o para allá. Qué feo es vivir en esa parte, hermano. Y es una prueba por la que tal vez todos vayamos a pasar a vivir separados de la presencia de Dios. No tanto porque el Señor nos tenga coraje, ¿verdad? Sino porque lo tenemos que hacer. Él nos, como le pasó a Jesús, en sus 40 días fue tentado. Él supo cómo hacerlo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que no nos ha sobrevenido tentación que no podamos soportar, sino que junto con ella vendrá la ruta de escape para que nosotros podamos salir de toda esa tentación que viene en ese momento cuando la voz del Señor está apartada de nosotros. Cuando venimos a la iglesia: oh, quiero que el Señor me hable hoy. Y venimos y no me dijo nada. Como, quiero pasar enfrente y que la pastora ore por mí. Y se pasó derecho. Y quiero pasar, y tantas cosas que nosotros buscamos, que pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, pero no lo ha hecho. Él nunca se olvida de nosotros. Él todo el tiempo está ahí presente. Ahora, Dios no hace que nos tienta. Que nos tiente es el enemigo. Para ver qué tan fuerte es nuestra fe. Así es. ¿Verdad? Si nos acordamos del libro de Job, dice: ¿has considerado a mi siervo Job? Y dice: ok, déjale quito lo que le has dado, a ver qué tal. ¿Verdad? Así nosotros venimos y, oh, pues todo me está yendo bien y todo, ok. A ver qué tan plantado estás. Dice: aquel que esté firme tenga miedo, que se cuide de no caer. Nosotros buscamos, hermanos, tenemos que buscar más al Espíritu del Señor, ¿verdad? Y dice: ¿cómo lo voy a tener? ¿Verdad? Yo soy tan malo, o tal vez yo no sé orar tan fuerte, yo no sé gritar cuando estoy orando, yo no sé qué decir cuando estoy orando. Pero si nos vamos a Mateo 7:11, y con esto quiero terminar, hermanos. Mateo 7:11, si me acompañan, y eso sí quisiera que todos lo leyéramos. Y ese es el momento ya de nosotros morir a esa carnalidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? En nuestras propias fuerzas es imposible. Solamente el Señor puede hacernos morir a esa carnalidad. ¿Y cuál es el recurso que utiliza el Señor para que nosotros tengamos esa fuerza en Él? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que viene y mora dentro de nosotros. Lo que nosotros necesitamos es una verdadera llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Dicen: no, pues es que yo no sé orar, Señor. No sé orar, hermano. ¿Cómo voy a buscar yo al Espíritu Santo? ¿Verdad? Decimos: por más que vengo y la pastora ora por mí, ora por mí, ora por mí, pues yo no lo siento. Pero yo les voy a poner un ejemplo. Si yo le digo a Sergio: oye, Sergio, ¿sabes qué? Te voy a pagar $100 a la semana para que hagas ejercicio y para que yo me ponga así de ponchado como tú y baje esta pancita que me creció. Te voy a dar, es más, $200, Sergio, pero échale ganas para que yo esté bien, baje de peso. Como que no tiene lógica, ¿verdad? ¿Verdad? Decirle: Sergio, tú haces ejercicio para que yo baje de peso. ¿Verdad? Nosotros tenemos que pedir al Señor el Espíritu Santo. Nadie va a venir y te lo va a regalar. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios. Dice la palabra. Y con esto termino, hermanos. Mateo 7:11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan.
Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque eso es la ley de los profetas. Amén. ¿Cuánto más no nos dará el Espíritu Santo, hermanos? Si nosotros nos ponemos de rodillas y le decimos: Señor, llénanos de tu Santo Espíritu. Señor, tócame. Señor, lléname. No me toques, lléname. Yo quiero estar lleno de ti, Señor. Yo quiero hablar tu palabra, Señor, que tu palabra fluya en mi boca. Yo no quiero ser yo, ya no quiero vivir yo, quiero que tú vivas en mí. Quiero que tú me llenes, que saques de mi corazón todo lo que estorba para que estés viviendo ahí todo el tiempo. Lléname, hazme una nueva persona, una persona diferente. Anhelo más de ti, más de tu presencia. Cantemos de verdad, cuando cantamos una alabanza al Señor, cantémosla de corazón, pidiéndole al Señor, clamando por su Santo Espíritu. Señor. Solamente en ese espíritu que el Señor nos da es que nosotros podemos levantar el ministerio del Señor. Aleluya. Porque es Él mismo haciendo su misma obra, adorando Él mismo a sí mismo. Nosotros simplemente venimos y somos unos instrumentos del Señor. Lo que tenemos que hacer es abrir nuestro corazón, clamar al Señor por su Espíritu para que Él venga y deposite a nosotros lo que es de Él y el don que Él quiere que nosotros desarrollemos para poder llevarlo a cabo. Así es. Todos tenemos un propósito, aunque tú digas: yo no sé hablar. Hay profetas en la Biblia que eran tartamudos. Sí, así es. Hay mujeres ancianas que no podían tener hijos y el Señor les dio no solamente un hijo, les dio un profeta. Nosotros no debemos de sentirnos pequeños. Tal vez no tenemos cualidades, pero no son las nuestras, son las que el Señor nos da. Amén. Es el Espíritu de Dios actuando en nosotros. Gloria a Dios. Es lo que nosotros tenemos que estar buscando constantemente, la llenura del Espíritu Santo. Amén. Ahorita vamos a tocar una alabanza con los jóvenes, pero yo quisiera que ustedes alaben al Señor y lo adoren y clamen por su Santo Espíritu. Aleluya. Y clamemos por el Espíritu del Señor. Él ha hecho cosas grandes y Él ha prometido cosas grandes para este año. Amén, amén. Yo he escuchado predicadores, he escuchado palabra del Señor que ha traído. Este es el año del Señor, este es el Aleluya. año poderoso del Amén, Señor. amén. Tenemos que despertar en lo espiritual, buscar al Señor en lo sobrenatural. Amén, Es hora de dejar nuestras fuerzas no sirven de nada. amén. Si lo hacemos en nuestra carne vamos a morir. Así es. Se trata de hacerlo en el Espíritu, que nuestro espíritu despierte, Gloria a hermanos. Dios. Si los jóvenes nos ponemos listos, vamos a tocar estas alabanzas, hermanos, para el Señor primeramente. Amén. Ante ti rindo mi